Este capítulo 3, entonces, se refiere a un estudio profundo de lo que es el primer dispositivo electrónico de amplio uso, todo el circuito electrónico también, denominado capacitor eléctrico. Em, Anteriormente, antiguamente se decía también, eh, a este dispositivo se le llamaba condensador, que viene a ser lo mismo de un capacitor, simplemente es un término antiguo nada más, que con el tiempo ha ido cambiando y ahora se denomina condensador eléctrico. Em, por otro lado, conceptos presentes como ser la, la diferencia de potencial eléctrico, el campo eléctrico se actualizan ahora. Bien, ya refiriéndonos específicamente a lo que es un capacitor eléctrico, ya les digo de una manera general, un capacitor eléctrico nos sirve para almacenar carga eléctrica. Una vez que almacene carga eléctrica en sus placas, am, genera un campo eléctrico y en ese campo eléctrico se almacena energía potencial eléctrica. Em, Casi como la función de una batería, pero de manera más sencilla, más económica, menos tóxica. La función también principal es la de almacenar energía, les decía, tiene otras funciones, cumple otras funciones también, pero la principal es de almacenar energía potencial eléctrica y entregarla a cierto circuito auxiliar, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo acá estas torres cilíndricas que ustedes están viendo, estas torres, son los capacitores eléctricos. Acá tenemos de menor tamaño, menor capacitancia, desde luego, también. Estos capacitores de forma cilíndrica se denominan capacitores electrolíticos. Tenemos otros por acá, estas de tipo, parecen lentejas, son capacitores también, pero cerámica. Aquí vemos en la parte de atrás, parece un rectángulo brilloso, ¿no? Parece un chiclecito que estuviese por ahí. Son capacitores de plástico, ¿ya? En este pequeño circuito, por lo menos hay, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capacitores. Decenas de capacitores, entonces, están dentro de un circuito eléctrico electrónico. Ya vamos a ver. De uso tarjetas electrónicas o de gran tamaño, ya como esto que tenemos acá. Este es una especie de caja gigante donde tenemos capacitores de gran capacidad que se los utiliza en las industrias para hacer un ahorro más eficiente, es decir, un uso más eficiente de la energía eléctrica. Ustedes saben que la factura en una industria, siempre una de las facturas más altas, de los costos más altos, es el consumo de energía eléctrica. Un capacitor eléctrico nos ayuda a reducir, mejorar el factor de potencia en términos técnicos de, del uso o consumo de energía eléctrica. ¿Mm? Ya vamos a estar viendo cómo es que lo hace. Entonces, este capítulo hace un estudio profundo de este dispositivo electrónico, del primer dispositivo electrónico que estamos viendo, que es precisamente este, el capacitor eléctrico. Entre las características constructivas de un capacitor, los tenemos acá. Básicamente, nos podemos construir en la casa inclusive. Un capacitor eléctrico consta, probablemente ya lo hayan visto en laboratorio, consta de un par de placas. Aquí está. Las denominadas placas conductoras, ¿no? Estas placas conductoras pueden ser material como el aluminio, usualmente es el aluminio el que se utiliza como placa de un capacitor. Podríamos utilizar cobre en algún caso, hierro, en realidad en cualquier material conductor. La característica de un conductor, lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo, es que tiene
gran cantidad de electrones libres que pueden moverse dentro del material conductor, ¿no? Normalmente se utiliza como placas el aluminio. En laboratorio probablemente hayan visto, tenemos un dinosaurio de capacitor. Sus placas son circulares de unos 25 centímetros más o menos. Entonces, en función a aquello, seguramente se hace el estudio del capacitor, ¿no? Pero en la realidad, un capacitor no mide más de medio centímetro, uso común. Hay algunos de uso especial que incluso no alcanzan ni siquiera unos 2, 3 milímetros, ¿no? Tiene la misma capacidad de uno grande, ¿no? Ya les voy a ir contando dónde más. Al margen de estas dos placas, entre ellas se coloca un dieléctrico, este dieléctrico que está colocado en medio de las dos placas. El dieléctrico ya en la realidad puede estar construido, como dice acá, de papel más aceite. Papel más aceite. Papel común y corriente impregnado en aceite. Por si acaso no es el aceite vegetal, el comestible, el aceite mineral, el derivado del petróleo. Estos capacitores que utilizan como dieléctrico el papel más el aceite son los electrolíticos, de gran valor de capacitancia. También puede utilizarse como dieléctrico el plástico. Entre las placas puede estar colocado el plástico. Su capacitancia es intermedia, del orden de los nanofarados. El de papel más aceite es el orden de los microfaradios. Aún así, la capacitancia es pequeñita, ¿no? Enseguida vamos a ver. Y los capacitores de cerámica, que son los de menor valor, ¿no? Y están hechos, como su nombre dice, el dieléctrico es cerámica, ese que utilizamos en las pisos, en los cuadriles, esa cerámica. Claro, de un contenido homogéneo. También no es frecuente ya, pero en capacitores antiguos se utilizaba el aire como dieléctrico, ¿no? Ahora se utiliza más el plástico, la cerámica, depende del lugar de los bien. Entonces, cualquiera de estos materiales constituye un dieléctrico. Y es en el dieléctrico donde está el campo eléctrico y precisamente se almacena energía. Ya vamos a ver esa parte. Desde el punto de vista constructivo, entonces, solo un par de placas de metal y un dieléctrico, que es un aislante en realidad. Normalmente papel, plástico, cerámica. ¿Ya? Esa es la configuración física de un capacitor. Ahora veamos las propiedades desde el punto de vista físico. Nosotros vamos a suministrar al par de placas, le vamos a conectar a una batería. Aquí está la batería, una de corriente continua. Esta batería de corriente continua le conectamos el extremo positivo a una de las placas y el extremo negativo a la otra. Miren, aquí estoy demarcando una conexión, la negativa, ¿no? Resulta que en cuanto conecto la batería a las placas o una fuente de corriente continua a las placas, inmediatamente se produce el traslado de carga eléctrica de la batería hacia las placas del capacitor, ¿no? En realidad el que se mueve es el electrón, únicamente el electrón se mueve. Entonces, los electrones se van acumulando en la placa, en este caso inferior, haciendo que ésta adquiera una carga negativa menos Q. La otra placa, como se desalojan los electrones de la placa superior, se vienen a la parte inferior, los elementos que no se mueven, los protones, quedan en la placa superior, los electrones se han desplazado hacia el inferior. Por lo tanto, queda con carga positiva, ¿no? En ambas placas, entonces, tenemos carga de igual magnitud, pero de diferente signo, ¿ya? Eso ocurre cuando se lo conecta a una fuente de corriente continua. Nosotros sabemos que si entre dos placas como estas, por ejemplo, paralelas, se han cargado, inmediatamente sabemos que se genera entre ellas un campo eléctrico, saliendo de la carga positiva e ingresando a la carga negativa. Como sabemos ya sus propiedades conocidas, ¿no? Sale de la carga positiva, ingresa a la carga negativa. Se establece un campo eléctrico. Ese campo eléctrico archiconocido ya por nosotros
podemos ver la forma de calcular cuánto es el valor de ese campo eléctrico, ¿no? Y es precisamente en ese campo eléctrico que está almacenada la energía potencial eléctrica, ¿no? Básicamente ese es el fenómeno físico y la característica constructiva de un capacitor. Con todo lo que hemos aprendido en el capítulo 1 y 2, suficiente para analizar y diseñar un capacitor como este. Y es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, antes un repasito para ver los tipos de capacitores. Ustedes están viendo acá, en la figura superior izquierda, un capacitor electrolítico, que como se puede ver tiene dos patitas, dos alambres que están saliendo. Si es de valor fijo el capacitor, solo dos alambritos están saliendo. Patitas decimos, porque estos parece que fuesen insectos electrónicos, ¿no? A la patita que está conectada el signo negativo, significa que debemos conectarle polaridad negativa. Y a la otra, precisamente, le corresponde el polo positivo, ¿no? Ustedes también sus características acá. Dice, este capacitor trabaja con 16 volts, con 2200 microfaradios. Tiene datos de temperatura de trabajo también, están impresos, ¿no? Este es un capacitor electrolítico, tiene una forma cilíndrica. Otros capacitores de amplio uso también, estos que parecen lentejas, les decía, ¿no? Estos. Son capacitores cuyo dieléctrico es la cerámica. Ahí están los dos alambritos. Estos no son polarizados. Pueden funcionar de un lado o de otro, es decir, con polaridad diferente, igual funciona, ¿no? Son los capacitores de cerámica. Los capacitores de plástico, de material brilloso, bueno, son lentejitas, parecen lentejas en un circuito eléctrico, ¿no? Si ustedes ven objetos con cuadrados rectangulares como este, por ejemplo, de material brilloso, son capacitores de plástico. Tampoco son polarizados, ¿no? Los más usuales son estos. O este más es de tantalio, que tiene una configuración parecida a la de la cerámica. Están impresos los valores nominales, un código numérico de estos capacitores, ¿no? También es antiguo, ¿no? Y hasta la foto está antigua. Este es un capacitor que se lo utiliza en una radio para sintonizar emisoras. Se lo giraba, ¿no? Se lo daba horario, antihorario, se sintonizaba emisoras. Las placas, estas que ven como rectas, son placas de aluminio. Y en medio de ellas no hay dieléctrico alguno. Es decir, es el aire que está utilizando como dieléctrico. Actualmente en las radios actuales sigue usando el mismo concepto, pero el capacitor tiene esta forma. Ahora es control por Bluetooth inalámbrico, ¿no? Cambian las emisoras en forma inalámbrica. Ya el dieléctrico es plástico. O estos capacitores de montaje superficial. Estos están en los equipos eléctricos portátiles. Un celular, por donde me están viendo en este instante, un celular o un laptop tienen esos capacitores. Y hay que verlos incluso con lupa, porque algunos tienen dimensiones de 2 milímetros, 3 milímetros, etcétera. Pero igual estamos viendo un capacitor de un circuito electrónico portátil. Unos elementos mucho más pequeñitos, ¿no? O mucho más grandes como este que hemos visto, ¿no? En una industria. Todos estos son capacitores. Primer dispositivo electrónico de amplio uso en todo lo que es equipo eléctrico. Y eso es precisamente lo que lo vamos a estudiar desde el punto de vista físico. Muy bien. Antes, un videíto acá. Van a ver un videíto que solicitaba también en esta clase para que en de YouTube donde se muestra claramente cómo es el principio de funcionamiento de un capacitor en forma gráfica, en forma de funcionamiento. A ver, observenlo entonces. La forma más común de almacenaje de energía eléctrica es mediante el uso de las baterías. Estos elementos permiten almacenar la carga eléctrica mediante la creación de componentes químicos que pueden reaccionar en una solución ácida liberando electrones. Las baterías han cumplido una labor extraordinaria en los últimos años. Sin embargo, su uso ha producido en la sociedad moderna algún problema. Uno de estos es el uso de componentes químicos tóxicos como el plomo, mercurio y cadmio,
que son peligrosos cuando las pilas son desechadas. También es posible el almacenamiento de energía eléctrica en forma mecánica sin necesidad de la presencia de reacciones químicas ácidas. En la actualidad, se constituye en uno de los elementos más importantes de los circuitos modernos. Exactamente, hoy día hablaremos de los capacitores. El condensador es un componente cuya función básica es almacenar carga eléctrica en cantidades limitadas, de manera que ésta se puede utilizar en ocasiones muy puntuales a modo de fuente de alimentación alternativa. Su estructura básica consiste en dos placas metálicas, las cuales llamaremos placa A y placa B, separadas entre sí y aisladas una de la otra por un material aislante llamado dieléctrico, y podemos encontrarlo con este símbolo dependiendo del tipo, ya sea electrolítico o cerámico. ¿Cómo funciona un capacitor? Bien, te explico. En estado neutro, las dos placas de un capacitor tienen el mismo número de electrones libres. Cuando el capacitor se conecta a una fuente de voltaje mediante una resistencia, se liberan electrones de la placa A, los cuales se depositan en la placa B en un número igual al liberado. A medida que la placa A pierde electrones, la placa B los gana. La placa A se vuelve positiva con respecto a la placa B. Durante este proceso de carga, los electrones fluyen solo a través de los contactos. Por el dieléctrico del capacitor no fluyen electrones porque es un aislante. El movimiento de electrones cesa cuando el voltaje presente en el capacitor es igual al voltaje de la fuente. Si el capacitor se desconecta de la fuente, retiene la carga almacenada durante un largo periodo, el cual depende del tipo de capacitor, y aún tiene voltaje de un lado a otro. Por eso decimos que un capacitor cargado es capaz de actuar como una batería temporal. Podemos clasificar los tipos de condensadores según si tienen o no polarización. Los condensadores polarizados son los que se han de conectar al circuito respetando el sentido de la corriente, es decir, tienen un terminal negativo y otro terminal positivo. Dicho de otra manera, su conexión ha de realizarse siempre en polarización directa. Es por ello que este tipo de condensadores no son válidos para ser usados en corriente alterna. De hecho, al conectarlos en polarización inversa, son destruidos. Para distinguir un terminal del otro, podemos fijarnos en una franja pintada sobre el cuerpo del condensador, la cual indicará siempre el terminal negativo, de forma similar a lo que ocurriría con los diodos. Los condensadores unipolares, no polarizados, pueden conectarse al circuito en ambos sentidos indiferentemente, al igual que lo hacen las resistencias, por ejemplo. Pueden ser fabricados de muchos materiales, pero los más comunes son los de tipo cerámico. Por lo general, suelen tener una capacidad bastante menor que los condensadores polarizados. Un uso muy frecuente de los condensadores es la eliminación del ruido de la señal de alimentación de corriente directa. Es decir, aunque una fuente sea etiquetada nominalmente como de 9 voltios, por ejemplo, en la realidad nunca ofrecerá esos 9 voltios exactos, sino que ese valor irá sufriendo variaciones más o menos amplias y aleatorias alrededor de su valor nominal. Un condensador es capaz de estabilizar esas variaciones, permitiendo obtener de la fuente un valor de tensión más constante, gracias a que es capaz de regular convenientemente la carga que suelta o acumula en función del voltaje fluctuante al que es sometido. Es decir, los capacitores son usados como filtros. Realmente, los condensadores son usados en multitud de aplicaciones para realizar descargas rápidas, como la luz flash de una cámara fotográfica, para mantener corrientes estables, como por ejemplo las generadas por un rectificador, para evitar caídas de corriente puntuales en los circuitos, es decir, la función de bypass, para aislar partes de un circuito cuando están completamente cargados, etc. Así que ya tienes idea de lo que es un capacitor, cómo funciona y para qué se utiliza. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte, así estarás al tanto de los próximos videos donde estaremos hablando de conceptos básicos de la electrónica. Bien, ustedes han apreciado ahí de manera más, La forma más didáctica cómo es que funciona un capacitor. Estos videitos están descargados de YouTube.
Así que son interesantes, ¿no? Que ustedes igual pueden acceder. Em, Esa es entonces la característica cualitativa de un capacitor. Veamos lo cuantitativo. ¿Cómo es que calculamos ahora la capacitancia, la carga, el campo eléctrico, etcétera, en el caso de un capacitor? Esta ecuación que ustedes están observando en la pantalla nace en el laboratorio de una relación experimental, de una experiencia en laboratorio, donde dice que si nosotros les suministramos un determinado voltaje a las placas del capacitor, de una fuente de tensión continua, supongamos, inmediatamente aparece carga. La carga se va almacenando en forma paulatina, aunque no instantánea, pero le lleva muy poco tiempo empezar a cargar las placas del capacitor, es decir, llenarse de carga eléctrica. Cuando subimos el valor de el voltaje aplicado a las placas, como la relación es directa, la carga también sube. Si bajamos el voltaje entre las placas del capacitor, la carga también ha de bajar en las placas. Por lo tanto, menos carga, menos energía potencial eléctrica, ¿no es cierto? A esta relación de proporcionalidad se la ha igualado con la introducción de esta constante denominativo C. Y resulta que esta constante precisamente es la capacitancia del capacitor. Una expresión que lo vamos a utilizar con mucha mayor frecuencia precisamente es esta. Despejando esa constante que corresponde a la capacitancia, dice que es igual a la carga que hay en las placas dividido entre la diferencia de potencial o voltaje aplicado en sus extremos de las placas, ¿no? Entonces, esta es en realidad la más conocida, la de mayor uso. Aunque en laboratorio ustedes van a hacer un tratamiento estadístico, regresión lineal, seguramente para demostrar esta ecuación experimental, ¿no es cierto? Entonces nosotros asumimos que ya es conocida, ha sido demostrada experimentalmente y tenemos esto. Podemos expresar a la capacitancia en función del campo eléctrico presente entre sus placas, como por ejemplo este concepto, diferencia de potencial o delta B, entre dos puntos, nosotros sabemos por el capítulo 2 que es igual a la integral del campo eléctrico multiplicado claramente por un diferencial de longitud. De la ley de Gauss, si despejamos la carga de la ley de Gauss, vamos a tener también esta expresión, ¿no? Entonces, podemos hacerlo, claro, es una expresión más compleja, pero podemos hacer más explícita a la capacitancia en función del campo eléctrico que está presente entre sus placas, ¿ya? Y además esto se lo puede utilizar para determinar la capacitancia según la forma de las placas del capacitor, ¿no? Y ahí se está explicando precisamente cada término, que es carga, que es Q, por si acaso no es carga neta, porque la carga neta de un capacitor es nula, es la carga que almacena alguna de las placas, o la carga en valor absoluto en el numerador. La diferencia de potencial en el denominador, que está medida en volt, la relación del Coulomb, que es la unidad de la carga, sobre el volt, es equivalente al faradio. El faradio, que es el apellido de Michael Faraday, ¿recuerdan la jaula de Faraday? Hablamos de él en el anterior capítulo. El faradio es la unidad de medida de la capacitancia del capacitor, ¿no? Entonces se mide en faradio. En realidad debería ser Faraday, ¿no? El apellido de Michael es Faraday, pero ya lo hemos cambiado, como siempre lo hemos castellanizado y hemos dicho que la capacitancia se mide en faradios, ¿no? De paso lo hemos vuelto plural. Hemos castellanizado ese apellido, ¿no es cierto? Faradios. Ahora, el faradio es una unidad muy grande. Es muy poco usual ver un capacitor que tenga un faradio, dos faradios, ¿no? Normalmente está en el orden de los picofaradios, microfaradios, nanofaradios.
Ese es el orden de la medida de la capacitancia, prefijos de notación científica. Lo más usual es eso, como vamos a ver también más adelante. De esta forma, entonces, la única ecuación que viene a aparecer en esto de la capacitancia es esta: capacitancia carga sobre diferencia de potencial. El resto, todo ya lo hemos conocido en el capítulo. Este dispositivo electrónico de amplio uso, les decía, es una primera aplicación y un primer dispositivo que estamos viendo como resultado del análisis de campo eléctrico y diferencia de potencial. Ahora bien, de una manera general, tenemos tres formas de capacitores, según sus características constructivas o la forma de sus placas, como dice ahí el título, ¿no? Cómo está construido. El más usual es este, el capacitor de placas planas. El capacitor de placas planas, que miren sus características constructivas. Podríamos determinar cuánto es la superficie de la placa, la transversal. Podríamos saber cuál es la distancia de separación entre las placas o el espesor del dieléctrico que está entre ellas. Además, conociendo la característica del dieléctrico a través de su permitividad relativa, podemos determinar la capacitancia del capacitor. Y esta es una expresión particular, solo válida para el capacitor de placas planas, que tiene esta forma, ¿ya? Que dice, la capacitancia es igual a la permitividad del vacío, permitividad relativa del dieléctrico, que está entre las placas, la sección de las placas, la distancia dividida entre la distancia de separación. Esta expresión es demostrable, de hecho lo van a demostrar ustedes, ¿ya? Del capacitor de placas planas. Es la demostración más sencillita. La más utilizada entonces, un capacitor de esta forma. Sin embargo, hay otras más, como por ejemplo este. Este es un capacitor de placas cilíndricas. Ahora son dos cilindros concéntricos o coaxiales también decimos. Las placas tienen forma cilíndrica y están dispuestos en forma coaxial, es decir, con un eje común ambos. Este es el eje común, ¿no? Un eje común. Y la placa cilíndrica interior tiene un radio A y la exterior tiene un radio B. Están dispuestas coaxialmente, ¿ya? Entonces, el capacitor puede tener también esta forma, una forma cilíndrica, donde, otra vez, si le conectamos a una batería, el polo positivo de la batería va a provocar que la carga, que en este caso está conectado a la placa cilíndrica exterior, se cargue positivamente. Y la placa interior se cargue, claro, negativamente. Y el campo eléctrico ya sabemos, de positivo a negativo, en este caso radialmente estará ingresando hacia la placa negativa, de afuera de la placa positiva hacia la negativa. Este es el sentido del campo eléctrico. Radialmente está ingresando, ¿no? Bueno, de las coordenadas cilíndricas, ¿recuerdan? Como los radios de una bicicleta, decíamos, ¿no? Las coordenadas radiales. ¿Ya? Tiene su expresión particular, como este caso, para capacitor de placas cilíndricas en función de la forma de ellas y además de sus dimensiones geométricas, es esta expresión. Demostrable también, ¿no? 2pi epsilon sub 0, la permitividad del vacío, la permitividad relativa, la longitud y la relación logarítmica de sus radios, logarítmica natural, ¿no? Para el capacitor de placas cilíndricas. ¿Dónde se lo utiliza esto? En las chimeneas por ejemplo, en las chimeneas de las fundiciones. En Vinto tenemos un capacitor de estas formas. Su propósito es recuperar el mineral volatilizado, ¿no? Es decir, el mineral que está flotando en el humo que sale por las chimeneas, se recupera ese mineral, ¿no? Es como una especie de material brilloso que se lo puede ver junto con el gas, con el humo que está saliendo de la fundición, ¿no? Y la tercera forma de un capacitor es esta, de placas esféricas. Esta vez son cascarones esféricos, como pelotitas de metal, ¿no?
el cascarón esférico exterior, por ejemplo, acá está, tiene un radio B, y está dentro de esta placa hay otra metálica, que es esta, también un cascarón esférico, si quieren, de aluminio, de radio A. Si se carga positivamente, por ejemplo, la placa exterior, negativa la placa exterior y positiva la interior, seguramente se ha de crear un campo eléctrico que está dirigido de positivo a negativo. Radialmente estará saliendo el campo eléctrico, ¿no? Este es un capacitor de placas esféricas. El mejor de los capacitores, el que tiene mayor valor de capacitancia, pero también el más caro, porque imagínense construir placas esféricas, ¿no? Es más fácil un par de láminas y dentro el dieléctrico, ¿no es cierto? Y por eso es más usual el de placas planas. Pero el mejor de ellos es el de placas esféricas. ¿Dónde se utiliza esto? Generalmente en laboratorios de investigación. Igual podemos deducir la capacitancia en función de la forma de sus placas y de sus dimensiones geométricas. Es esta expresión que tenemos acá en la parte inferior, ¿no? Para el capacitor de placas esféricas. Estas tres expresiones son demostrables. Bueno, esta y esta. Demostrables utilizando los conceptos que hemos visto en el capítulo 2. ¿Ya? Nosotros vamos a demostrar una de ellas y ustedes demuestran las otras dos. Enseguida lo vamos a hacer eso. Directamente lo vamos a aplicar. Lo más importante entonces de esta primera parte del capítulo 3 es determinar la capacitancia de un capacitor inicialmente en función de la forma de sus placas. Eh, aplicando los conceptos, claro, de diferencia de potencial y campo eléctrico. Si tuviesen alguna consulta inicial, tenemos un problema entonces de determinación de precisamente de la capacitancia, en este caso de un capacitor que tiene forma cilíndrica sus placas. Y nos dice en función de sus dimensiones geométricas. Como siempre, extraemos todos los datos que nos trae el problema en su planteo o quizá en el gráfico. Siempre los datos. ¿Ya? Nos dice que debemos calcular la capacitancia. Ahí tenemos el capacitor de placas cilíndricas. Si analizamos, tiene un cilindro interior de radio A, un cilindro exterior de radio B, son metálicos seguramente. Su longitud es L y entre ellos este dieléctrico de color amarillo que tiene una característica igual a la permitividad relativa. Siempre la permitividad relativa está multiplicada por la del vacío para tener la permeabilidad del medio. Permitividad del medio. Permeabilidades en campo magnético. Permitividad del dieléctrico en este caso. En específico para nuestro capacitor de placas cilíndricas. Entonces, otros datos, como acabamos de visualizar, son el radio interior de la placa interior A, el radio exterior de la placa B, la longitud del capacitor L y la permitividad relativa del dieléctrico. Todos esos son datos. ¿Ya? Planteamos, es numérico el problema, planteamos como siempre la solución. Planteamos la solución. Muy bien. Ahora sí, de la ecuación que acabamos de repasar para calcular capacitancia, eso me están pidiendo, ¿no? La ecuación conocida. Capacitancia igual carga entre diferencia de potencial, dice delta B. O puede escribir también de la siguiente manera.
carga entre la diferencia de potencial entre dos puntos A y B. ¿Ya? Bueno, la A que está utilizando es en el, esta es esta A, ¿verdad? No hay problema. Entonces, diferencia de potencial. Esta es la ecuación más utilizada y más conocida. La vamos a enmarcar a esta ecuación y la vamos a definir con la ecuación 1, que sea la ecuación 1. ¿Ya? ¿Dónde podemos decir? Donde del anterior capítulo, la diferencia de potencial entre A y B, alguien tal vez se acuerda, es igual al, al negativo de la integral desde el punto más lejano, que para nosotros es el radio B. Vamos a determinar la diferencia de potencial entre los cilindros, que para nosotros es el radio B hasta el radio A. Bueno, está haciendo usted también. Por el capítulo anterior sabemos que la diferencia de potencial es igual a la integral negativa de el campo eléctrico multiplicado escalarmente por un diferencial de longitud. Ya. Esto es la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Le denominaremos esta con la ecuación 2, que sea esta la ecuación 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora necesito determinar, para tener la diferencia de potencial entre A y B, y reemplazarla en la ecuación 1 y hallar la capacitancia, necesito determinar inicialmente el campo eléctrico, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir a hacer inicialmente, ¿no? Está relacionado con nuestro examen de siempre. Entonces, y es precisamente eso lo que vamos a hacer en principio. Estén pensando cuál de los tres métodos que de momento estamos conociendo, hemos repasado, ah, sería adecuado en este caso, determinando el campo eléctrico. Quiero saber cuánto es el campo eléctrico presente entre las placas del capacitor o en el dieléctrico también puedo decir, ¿no? Entre las placas. Campo eléctrico determinado, no, campo eléctrico entre las placas del capacitor. ¿Cuál de los tres métodos utilizaríamos ustedes ahora? Estamos interactuando. Recuerden, tenemos un primer método, la que deriva de la ley de Coulomb, sirve para cualquier tipo de configuración de carga. Luego la ley de Gauss, que sirve para cuando el cuerpo cargado tiene alta simetría. Y la tercera, relación entre campo y gradiente de potencial, que me sirve cuando el potencial eléctrico es conocido. ¿Cuál de las tres voy a utilizar? Chat o por el micrófono. Tres métodos, en realidad hay 6, hemos conocido 3 métodos. ¿Cuál de los tres aplicaría en este caso? Quiero saber el campo eléctrico en algún punto entre las placas del capacitor. ¿Alguien? ¿Alguien que quiera acumular puntitos para su parcial de mañana? ¿Cuál de los tres métodos? Siempre es el paso más importante, ¿no? Elegir la ecuación que nos permite calcular lo que nos pide. En principio, queremos saber el campo eléctrico. Les pregunto, a ver, facilitamos las cosas. El cuerpo cargado, las placas seguro van a almacenar carga. Los dos cilindros van a almacenar carga. ¿Tendrá alguna simetría? ¿Sí o no? Como se puede observar, el gráfico, las dos placas cilíndricas son perfectamente simétricas respecto del eje central, ¿no? De este trazo punteado. Por lo tanto, el método más apropiado en este caso es el de la... Alguien ya nos ha respondido muy bien. Mario, sí, es altamente simétrico. Por lo tanto, ¿qué método voy a utilizar, Rolando?
Exactamente. Eric ya nos ha respondido. La ley de Gauss. Claro, tengo que aprovechar pues eso, ¿no? El cuerpo cargado, los cilindros en este caso son altamente simétricos y tengo que utilizar la ley de Gauss. Voy a anotar entonces acá, gracias Eric, por la ley de Gauss. Ya hemos dicho que es el más apropiado cuando el cuerpo cargado tiene alta simetría, que es este caso, ¿no? ¿Qué dice la ley de Gauss? Nosotros sabemos, la ley de Gauss dice que eh, la integral del campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada dentro de la superficie cerrada sobre la permitividad del medio. Eso es el campo. ¿No es cierto? Muy bien. Inmediatamente, pregunta para ustedes. Voy a utilizar Gauss. Lo primero que tenemos que hacer es la ecuación Gauss, recuerdan, es elegir la superficie gaussiana cerrada. La superficie gaussiana cerrada. Y Gauss nos sugiere, nos dice que la superficie gaussiana cerrada que elijan tenga la misma forma del cuerpo cargado. En este caso, ¿qué tipo de superficie cerrada sería? A ver, alguien que nos responda. Superficie cerrada que elija debe tener forma, la misma forma del cuerpo cargado, dice. En este caso, jóvenes, todavía están fríos, yo creo, pero bueno, ya. La superficie cerrada que elija al aplicar Gauss debe tener forma cilíndrica, un cilindro cerrado, ¿no es cierto? Un cilindro cerrado. Entonces, ¿ya? Bueno, la superficie cerrada es un cilindro. Toma la misma forma, dice entonces, si estas son placas cilíndricas, entonces la superficie cerrada también debe ser un cilindro cerrado, ¿no es cierto? Ya. La ventaja de este medio es que tenemos ya la imagen para este caso. Tenemos funcionalidad para todos los casos, pero en este caso particular es un cilindro. Aquí está. Tenemos para las esferas también, ¿no? De placas planas. Perdón. Entonces vamos a calcular el campo eléctrico entre las placas ahora utilizando la ley de Gauss. Y aquí está nuestro gráfico. Lo vamos a acomodar por acá. Podemos aumentarlo de tamaño también. Esa es la ventaja y ya está. Igual lo vamos a explicar todo lo que ustedes están viendo en la pizarra, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora integrar. Es decir, integrar el campo eléctrico por el diferencial de superficie cerrada. Es superficie cerrada, dice. Nuestro caso es una superficie cerrada cilíndrica. Ustedes están viendo en el gráfico entre las placas, donde está el color amarillo. Este trazo de color punteado verde, está punteado, es precisamente la superficie cilíndrica. Lo que estoy marcando con el cursor. Es la superficie cilíndrica. Es como una latita de cerveza o gaseosa que ustedes normalmente lo tienen en sus manos. La superficie cerrada, ¿de cuántas superficies se compone? Se puede ver acá que está compuesta de 3 superficies. El disco superior, esto que estoy, es un disco superior, como latita de cerveza, ¿no? O de gaseosa. El disco inferior, 2 superficies, y la lateral cilíndrica que está cesando prácticamente el cilindro. 3 superficies. Entonces, esta integral de superficie cesada se ha de subdividir en las 3 superficies que vienen a ser, bueno, las 3 vienen a ser abiertas, ¿no?
Entonces lo vamos a hacer eso. Será la integral ahora del campo eléctrico multiplicado escalarmente por el vector superficie 1. Superficie 1. ¿Dónde está eso? La superficie 1 es este disco que les dije, superior. El vector superficie que representa ese disco es esto, con su vector de color azul y ya está. ¿Mm? Bien. Más la integral del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de superficie 2. ¿Cuál es para mí superficie 2? La hoja lateral cilíndrica. Un vector perpendicular, el vector superficie siempre es perpendicular a la superficie y está representado por este vector de color azul, diferencial de superficie 2. Eso es. Más, para que sea cerrada el cilindro me falta una superficie. Será el campo eléctrico multiplicado escalarmente por el diferencial de superficie 3. ¿Cuál es esa superficie 3? El disco inferior, representado por este vector de color azul. ¿No? Perpendicularmente. Siempre el vector es perpendicular y positivo saliendo de la superficie. En el de arriba es hacia, bueno, hacia arriba también, en el disco superior es hacia arriba, y en el disco inferior es hacia abajo. Ya está. Las tres integrales hacen la superficie cerrada cilíndrica, es decir, las tres suman la famosa latita de gaseosa o cerveza. ¿Ya? Listo. Ya hemos visto la representación de su vector superficie. El campo eléctrico. Miren, estoy suponiendo, para resolución, para efectos de resolución, estoy suponiendo que a las placas las someto a una batería, una diferencia de potencial, donde el polo positivo está al extremo A y el polo negativo al extremo B. Este sería nuestro extremo B. Por lo tanto, ya sabemos, el extremo que está conectado al polo positivo adquiere carga positiva, esa placa. La placa interior cilíndrica adquiere carga positiva. La exterior adquiere carga negativa. ¿Qué se establece entre esas placas? ¿Alguien nos puede decir? ¿Qué se establece entre esas placas? Si están cargadas una positiva y la otra negativa, se establece un campo eléctrico que saliendo de la carga positiva, cambiaremos color para que sea más visible, que saliendo de la carga positiva llega a la carga negativa. Este es el campo eléctrico. Y es un campo eléctrico radial. Sale de la placa positiva y llega, bueno, perpendicular, ¿no? Aquí está titulando. Tiene que salir perpendicularmente. Ya, eso sí. Perpendicularmente. Así tiene que ser, ¿no? Son las leyes de eso. Y aquí está el vector. Estoy diciendo coincidir este vector campo eléctrico. Y eso ocurre en todo el cilindro, ¿no es cierto? En todo el cilindro. Sale perpendicularmente y llega perpendicular, como los radios de una bicicleta. En las tres superficies estoy haciendo visible el campo eléctrico. Miren, aquí está el campo eléctrico en el disco de arriba, saliendo radialmente de la carga positiva a la negativa. En la cara lateral cilíndrica, aquí está el campo eléctrico de color rojo. Y en el disco inferior son las tres áreas, ¿no? Relacionadas justo con vector superficie. El campo eléctrico sigue saliendo radialmente, de positivo a negativo. Ahí están las tres. Me dirán ustedes, aquí, bueno, completaremos, no hay ningún problema. Producto escalar, dice, producto escalar. Por física 100 sabemos que es igual al módulo del primer vector, el módulo del segundo vector, por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Si nos fijamos, el campo eléctrico y el diferencial de superficie acá están formando 90 grados, coseno de 90 entonces. ¿Cuánto es el coseno? Bueno, la superficie. ¿Cuánto es el coseno de 90? 0. 0 por cualquier cosa, 0. Ha de desaparecer el primer término. Más la otra integral. Módulo del primero, módulo del segundo término, coseno del ángulo que forman. Aquí están los dos vectores. La superficie 2 y el campo eléctrico. Estoy rellenando nuestro gráfico.
¿Qué ángulo forman? Son vectores paralelos, la misma dirección, etcétera. El ángulo que forman es 0 grados. Coseno de 0 grados, ¿cuánto es? 1. No desaparece esta expresión. Más, bueno, esta es la superficie 2. Más la última que completa la superficie cesada, dice es el módulo del campo multiplicado por la superficie 3 por el coseno que ángulo forman. Acá está en la parte inferior del campo y la superficie 3. 90 grados otra vez. ¿Cuánto es el coseno de 90? 0. ¿Listo? Desaparecieron el primero y el último término. Simplemente me queda el segundo término. ¿Cómo es el campo eléctrico a la misma distancia radial R? Y el campo eléctrico a la misma distancia radial R tiene el mismo valor, por lo tanto lo saco de la integral. Ese es el secreto de la ley de Gauss. Hacer que el campo sea constante. Respecto de la superficie gaussiana, ¿no? Listo. A eso se resume. El lado izquierdo de la ley de Gauss. Ahora bien, me dice, integre la superficie 2. Para mí, ¿cuál es la superficie 2? La lateral cilíndrica. Podría lucirme utilizando coordenadas cilíndricas, pero no es necesario. Yo conozco el área o la superficie total de una hoja cilíndrica. ¿Cuánto es su radio? Es esto, ¿no? R, este es su radio. ¿Ya? La vuelta completa será 2pi por R, multiplicado por la altura, que es esta altura que es L, ¿no es cierto? Entonces 2pi por R por L. Listo. Se acabó el término de la izquierda. Así de sencillo, Gauss, ¿no? Mucho más sencillo en este caso, el lado derecho, porque la carga es total, no está variando la carga, ¿no? La carga que contiene el cilindro interior es Q. Entonces, dice carga neta encerrada. ¿Cuánta carga está encerrando mi superficie cilíndrica? La carga Q, nada más. Entonces coloco eso, carga Q. ¿Dónde estoy calculando el campo eléctrico? En un punto del dieléctrico, y aquí es igual eso, a la permitividad del vacío por la permitividad relativa. Nada más. Ya está. Y repito nada más, ¿no? No tengo que integrar nada al lado derecho. Tengo la carga total. Ya he determinado el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico será igual a la carga sobre, como ven, estamos utilizando conceptos conocidos, ya aplicados a el caso de un cálculo. Será 2pi RL epsilon sub 0 epsilon sub. La ley de Gauss es tan sencilla que no me da ni siquiera la dirección del vector, ¿no? Pero yo sé que el campo eléctrico es un vector, le voy a determinar su dirección. El campo eléctrico, al ser la carga positiva interior en el cilindro y la exterior negativa, entonces sale radialmente hacia afuera. Por lo tanto, la coordenada radial es el campo eléctrico en forma literal. Puedo hacer, no es el objetivo final, es el objetivo real. Puedo hacer un análisis de unidades para ver cómo ando en este resultado que acabo de hallar del campo eléctrico. Tiene que darme, nosotros sabemos, en Newton sobre Coulomb, ¿no es cierto? Para seguir adelante. Porque si está mal hasta aquí, todo lo de adelante más está mal. Mejor hago un chequeo parcial. Respecto de unidades, por lo menos. Todo eso tiene que darme Newton sobre Coulomb. Hago precisamente el reemplazo. La carga está medida en Coulomb, nada más en el numerador. Abajo que tengo 2pi es radianes, no pasa nada. R, metro. L, metro. Epsilon sub 0, al cuadrado, sobre Newton por metro cuadrado. La permitividad relativa no tiene unidades. Hasta ahí quedaría. Este metro cuadrado con estos 2 metros. Este Coulomb con esta exponente. ¿Qué me queda? Por extremos y medios, me queda, por los extremos me queda Newton en el numerador. Y por la multiplicación de medios me queda lo correcto, ¿no es cierto? Está muy bien. En unidad. Hasta aquí está bien. Ya.
Continúo entonces, no es el objetivo final. El objetivo final es capacitancia. Para no pasar a otra pizarra, nos vamos a quedar por acá. Ya, si tienen alguna pregunta, ¿verdad? No hay ningún problema. Muy bien. Ahora sí. Alguien tiene el micrófono abierto, ¿no? Lo vamos a tener que silenciar. Muy bien. Ya tenemos el campo eléctrico, entonces ahora vamos a calcular la diferencia de potencial, que es lo que necesitamos saber. Esta expresión que acabamos de hallar lo vamos a reemplazar en la ecuación 2. Entonces digo, reemplazando en la ecuación 2. Voy a tener que la diferencia de potencial entre A y B es igual a menos la integral desde B hasta A. Para nosotros B es el punto más lejano y es el radio B, ¿no es cierto? Lo más cercano, el radio A del cilindro. Ahora sí, reemplazo el valor de campo que acabo de hallar. Carga P dividido entre 2pi R L epsilon sub 0. Bueno, 2pi el radio, la longitud, la permitividad del vacío, la permitividad relativa, la dirección es radial. Multiplicada escalarmente por un diferencial de longitud, dice. Este diferencial de longitud lo elegimos en la dirección del campo. Resulta que el campo es radial. Entonces voy a cambiarle notación y voy a decir que es un diferencial de distancia radial, que es en la dirección que está el campo. La misma dirección del campo es el vector de cargado más por grado. Este es el vector R y el diferencial de R lo estoy graficando en la misma dirección, este de color verde. Eso. Ya. Bueno, entonces ahora tengo que efectuar aquí operaciones. Si es un producto escalar otra vez, bueno, esta A siempre estamos utilizando. Diferencia de potencial entre A y B menos. En realidad esto es un producto escalar, ¿no es cierto? Otra vez tengo que hacer la operación del producto escalar inicialmente. La integral desde B hacia A del módulo del primer vector. El módulo del primer vector, nosotros sabemos por física 100, es igual a la carga Q sobre 2pi RL epsilon sub 0, epsilon sub 0, multiplicado por el módulo del segundo vector, por el coseno del ángulo que forma. En este caso, estos vectores de color verde, R y diferencial de R, son colineales, forman 0 grados. Coseno de 0 grados, 1. Listo. ¿Qué nos queda? Menos la integral desde B hasta A. Ya podemos sacar las constantes, ¿no? Ya puedo sacar las constantes. Ya, y lo hacemos. Saldría la carga Q, que suponemos es conocida. En el denominador saldría 2pi. También sale la longitud L. R no puede salir porque está variando la coordenada radial, ¿no? Bien, L, la constante del vacío sale, la constante del dieléctrico relativa sale. Simplemente quedaría integrar desde B hasta A, ¿de quién? Del diferencial de R sobre, bueno, del diferencial de la distancia radial sobre precisamente ese vector R. Diferencia de potencial entre A y B, entonces será igual a menos. Bueno, está fácil, ¿no? Está integral. Es un logaritmo nada más, ¿no es cierto? Menos la carga Q. Repetimos todo lo que es constante, 2pi L epsilon sub 0, epsilon sub. La integral de esto, logaritmo de R evaluado entre B y A. Muy bien. Entonces puedo decir que la diferencia de potencial entre A y B es igual. Voy a reemplazar los límites y ya tendríamos la diferencia de potencial entre las placas del capacitor cilíndrico.
Hacemos desaparecer este signo negativo invirtiendo los límites de integración. Será entonces la carga Q sobre, ya, 2pi L epsilon sub 0, epsilon sub r, logaritmo. Para que se parezca al signo negativo, voy a reemplazar primero el límite inferior. Logaritmo de b. Menos logaritmo de a. Por propiedades de logaritmos, donde pasa a al denominador. Listo. Y ya está. La diferencia de potencial entre a y b. Un resultado parcial también, ¿no? De la diferencia de potencial, que bueno, casi ya es el resultado final. Simplemente tendría que reemplazar en la ecuación 1 y ya tenemos la capacitancia. Antes de hacerlo, verificaré mis unidades. Otra vez, ¿en qué tiene que darme la diferencia de potencial? ¿Alguien sabe? La diferencia de potencial, ¿cuáles son sus unidades? Mientras tanto, las vamos sacando. En el numerador, la carga dice, para nosotros, simplemente la carga medida en coulomb. Listo. Denominador, 2pi, no hay nada, L metro. Epsilon sub 0, coulomb al cuadrado, sobre Newton, metro cuadrado. Epsilon sub 0 no tiene unidades. Logaritmo natural de B sobre A, metro sobre metro. Es adimensional, como siempre, ¿no? El argumento de una función logarítmica o trigonométrica no tiene unidades, es un número. Muy bien, esto lo dejo para aquí. Puedo cancelar este exponente 2 con este metro, que ya me suena. Lo mismo, este exponente 2 con este coulomb. ¿Qué me queda por extremos y medios? Newton sobre coulomb. Por metro esta vez, ¿no? No se ha cancelado un metro. Sabemos que Newton por metro es igual a Joule. Y Joule sobre Coulomb sabemos que es igual a Volt. Ah, siempre es una ley. Está bien, por lo menos en unidades, ¿no? Volt. Vamos a usar esta parte para tener espacio. No nos falta mucho. Ya. Entonces, ahora digo reemplazo. El color la decimos. Reemplazando en la ecuación 1. Y ya tendríamos la capacidad. Capacitancia carga Q sobre y sobre, además, ¿no? ¿Ya? Diferencia de potencial, que es 2pi, epsilon sub 0, epsilon sub logaritmo de B sobre A. Simplifico la carga y tengo la capacitancia. Capacitancia será igual. Por extremos y medios, 2pi L, epsilon sub 0, epsilon sub L, sube al numerador. Logaritmo por multiplicación de medios se queda abajo logaritmo de B sobre A. Y este sí ya es el resultado que me piden en el la capacitancia de un capacitor de placas cilíndricas en función de sus dimensiones geométricas, que es L, B, A y la característica del dieléctrico, ¿no? La cantidad relativa. ¿Ya? Las unidades tienen que darme esta capacitancia, tiene que darme en faradio, ¿no es cierto? En faradio me tiene que dar. Una unidad nueva. ¿Recuerdan ustedes? En esta parte de capacitores, ¿no? Epsilon sub 0, sus unidades era Coulomb, bueno, no era. Coulomb al cuadrado, Newton por metro cuadrado, ¿no es cierto? Eso conocemos ahora. Y esto es igual, ahora en la parte de capacitancia, esto es igual a el faradio sobre metro. ¿Ya? Es equivalente. Entonces, si reemplazo acá, en mi análisis de unidades ya, 2pi, nada, L metro. Epsilon sub 0, voy a utilizar esta otra, faradio sobre metro. Epsilon sub r no tiene unidades. La relación logarítmica en el denominador tampoco, solo se queda esto. Simplificamos metro con metro. ¿Qué me da? Faradio, que es la unidad correcta de la capacitancia. ¿No es cierto? Faradio. Bien.
Como ven, hemos utilizado conceptos aprendidos en el anterior capítulo de la ley de Gauss, diferencia de potencial, para finalmente en esta simple ecuación, uno, reemplazar y tener precisamente la capacitancia de un capacitor en función de sus dimensiones geométricas. ¿De acuerdo? Si tuviesen alguna pregunta